Identificación espiritual, lección 6. Silvia, antes me dijiste, Eduardo, que además de las doctrinas sobre el bautismo y la Santa Cena, lo que realmente nos separa es lo que la Iglesia Evangélica hace con el Evangelio. ¿Qué quieres decir con eso? Predicar el Evangelio es nuestra principal preocupación. Creemos y enseñamos que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y, sobre todo, que Dios nos da este perdón gratuitamente por su gracia, no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Lo puedes negar? Eduardo responde, no, Silvia, no lo niego, y me alegro por eso, más de lo que tú te imaginas, pero desafortunadamente, ustedes hacen cosas que contaminan el mensaje evangélico que predican con tanto fervor. Lo hacen de dos maneras. Por un lado, ustedes creen, exigen lo que la Biblia no exige, y por otro lado, ofrecen lo que la Biblia no ofrece. Mencionemos algunos ejemplos para ustedes: beber alcohol, fumar, bailar, en algunos casos usar maquillaje, etc. Es pecaminoso, algo que el cristiano de ninguna manera puede hacer, pero la Biblia no prohíbe estas cosas. No me malentiendas, Silvia, no estoy defendiendo la embriaguez ni los bailes seductores, simplemente digo que el abuso no prohíbe el uso, y exigir lo que la Biblia no exige, aunque sea con buenas intenciones, es añadir algo a las Sagradas Escrituras. Silvia contesta, pero ¿no es más sano no fumar, beber o bailar? ¿Y no oramos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación? Eduardo responde, claro, el uso del alcohol, por ejemplo, es para algunos una tentación de embriagarse, y tales personas no deben beber ni una copa, pero prohibir en todos los casos lo que la Biblia no prohíbe puede provocar una tentación aún más dañina, puede hacer que a un cristiano se le olvide el Evangelio. Te explico, Silvia, por medio de un ejemplo real. Un día, un hombre que pertenece a una de tus iglesias me dijo que al morir se iría al cielo. Cuando le pregunté por qué, ¿sabes lo que me contestó? Dijo, iré al cielo porque dejé de fumar, dejé de beber, dejé de bailar y cumplo con los diezmos. Su respuesta me hizo preguntar, ¿y qué hay de Cristo? Oh, ¿y Cristo murió por mí? Contestó él, pero era como un pensamiento secundario. Su énfasis estaba más en lo que él estaba haciendo para el Señor, lo cual es la actitud de los fariseos, en lugar de lo que Dios, por medio de Cristo, ha hecho por él. Este es un buen ejemplo que muestra que exigir lo que la Biblia no exige contamina el Evangelio. En realidad, este hombre atribuía su salvación a sus buenas obras. Así, probablemente sin darse cuenta, este hombre hizo dos cosas, y ambas negativas. Primero, negó la gracia de Dios que dice que recibimos el perdón y el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús, no por nuestras buenas obras, sino como un regalo no merecido. Esto es negar el mensaje del Evangelio. Segundo, le quitó gloria a Dios al enfocar su atención más a lo que él había hecho para Dios, que en lo que Dios había hecho por él. Por esta razón, un hombre que había sido católico y luego evangélico comentó, en la iglesia católica le dicen a la gente lo que tiene que hacer para alcanzar la salvación, y en la iglesia evangélica le dicen lo que tienen que dejar de hacer para ser salvos. Silvia, ustedes no son como los católicos que solo predican la mitad del evangelio. Ustedes lo predican mejor, pero lo contaminan, al menos en parte, al exigir cosas que la Biblia no exige. Y a medida que contaminan el evangelio, hacen más vulnerables a sus miembros a los ataques del diablo. Vimos esto en el hombre del ejemplo. Su corazón estaba lleno de orgullo. Creía que por sus buenas obras merecía el aprecio del Señor, no tenía en cuenta la gracia de Dios. ¿Qué pasa si este hombre tentado por el diablo cae en un pecado grave? Cuando se dé cuenta de lo que hizo, hay una gran probabilidad de que el diablo lo lleve a la desesperación con este pensamiento. Antes, cuando obraba bien, Dios me amaba, pero con lo que he hecho no merezco ser hijo de Dios, ya no soy cristiano. Cuando el cristiano se entusiasma más por lo que él ha hecho para Dios que por lo que Dios ha hecho por él, pierde el evangelio y es vulnerable a los ataques del diablo. Y esto es lo que puede suceder cuando una iglesia contamina el evangelio en el corazón de las personas al exigir lo que la Biblia no exige. Los diezmos son otro ejemplo. La mayoría de los evangélicos exigen el diezmo, la 10ª parte de sus ingresos, pero a pesar de esta exigencia, el Nuevo Testamento solo dice que Dios quiere que demos nuestra ofrenda regularmente, con alegría y según Dios nos haya prosperado, pero nunca especifica un 10%. Silvia contesta, pero Eduardo, tú y yo sabemos que el hombre por naturaleza es tacaño, y si no ponemos esta condición no dará nada o casi nada. Eduardo responde, puede ser, pero ahí en nuestra iglesia, muchos que por amor a Dios dan el 10% o mucho más, y otros que teniendo el mismo amor
dan menos. Claro, Silvia, que en la práctica tú tienes razón. Es más fácil obtener resultados a corto plazo motivando a la gente con la ley, o sea, por la obligación, que con el evangelio, o sea, el amor de Jesús. Pero los resultados no son los más importantes. En primer lugar, porque solo lo que hacemos por amor vale ante los ojos de Dios. En segundo lugar, buscar buenas ofrendas no justifica exigir como ley lo que la Biblia no exige. Y en tercer lugar, estos mandamientos de hombres perjudican las almas como vimos en el ejemplo. Silvia contesta: bueno, Eduardo, para decir la verdad, parece que en tu iglesia todo es muy fácil. Uno puede dar o hacer lo que le venga en gana. Eduardo responde: eso es lo que los católicos dicen de nosotros, pero no es verdad. Ser libres de la condenación que merecemos por nuestros pecados no es tener libertad para pecar. Lo que digo es que cuando uno exige lo que la Biblia no exige, o cuando motiva a la gente por medio de la ley, o sea obligación, en vez del evangelio, o sea el amor de Dios, contamina y desvirtúa el evangelio. Silvia contesta: antes dijiste que hacemos dos cosas que contaminan el evangelio. Una es que exigimos lo que la Biblia no exige. ¿Y cuál es la otra? Eduardo responde: la otra es que prometen lo que la Biblia no promete, directa o indirectamente. Me refiero, Silvia, a las sanidades por la fe y a los testimonios que pueden crear falsas expectativas. Te explico. Cuando estamos enfermos, es bueno pedirle a Dios en oración que nos sane. De hecho, Dios quiere que lo hagamos, pero exigir la sanidad como si fuera una obligación de Dios, o lo que es peor, decir Dios te sanará si tienes la fe suficiente, es ofrecer o prometer algo que la Biblia no promete. Mira el ejemplo de San Pablo. 3 veces en oración muy ferviente pidió a Dios que le quitara su enfermedad, un aguijón en su carne, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo no tenía la fe suficiente. Silvia contesta: bueno, Eduardo, puede ser que tenga razón, pero ¿cómo puedes decir que eso contamina el evangelio? Eduardo responde: Jesús tuvo el mismo problema. A la mayoría de la gente de esa época le interesaba más recibir de Jesús milagros y pan que el perdón de sus pecados. Hoy es lo mismo. Mucha gente acude a Jesús más para que les libre de sus aflicciones que para el perdón de sus pecados. Es lamentable porque nuestra mayor necesidad es la salvación de nuestras almas antes que la sanidad del cuerpo. Hay el mismo peligro con los testimonios. Una señora, después de escuchar el testimonio de una pareja sobre la forma en que Dios salvó su matrimonio, le dijo a una amiga: ojalá que Cristo entre el corazón de mi esposo para que nuestro hogar sea feliz otra vez. Fíjate, Silvia, no dijo para que mi esposo reciba el perdón de sus pecados y la vida eterna, sino para que mi hogar sea feliz. Mira, Silvia, al diablo no le importa que uno tenga una relación con Cristo como médico o como trabajador social. Lo que no quiere es que no tenga una relación con Cristo como su salvador personal del pecado. Silvia contesta: Eduardo, me tienes confundida. ¿Qué tiene que ver todo esto con la contaminación del evangelio? Eduardo responde: es muy sencillo, Silvia. Cuando se presenta a Cristo por medio de testimonios o supuestos saneamientos milagrosos, se le presenta como médico o trabajador social, pero no como el Salvador. Esto contamina el evangelio que habla de Cristo como el Salvador. Silvia contesta: Eduardo, tus críticas a mi iglesia sobre el bautismo, la Santa Cena, sobre el papel del hombre en la conversión, sobre lo que va a pasar en los últimos días, sobre nuestra posición respecto al trago, el cigarrillo, etc., sobre la sanidad y los testimonios. ¿Y ustedes qué? ¿Tu iglesia es perfecta? ¿Tu iglesia es mejor? Eduardo responde: disculpa, Silvia, no era mi intención criticar. Es que tú me preguntaste cuál era la diferencia entre tu iglesia y la mía, y te lo expliqué. Mi iglesia no es perfecta, podemos y queremos mejorar en muchos aspectos. No obstante, creo que, aunque sin tantas emociones, hay más evangelio, más alabanza y más gloria a Dios en mi iglesia que en la tuya. Silvia contesta: ¿en qué te basas para decir eso? Eduardo responde: es irónico, Silvia, los evangélicos quieren ser conocidos por la autoridad y prominencia que dan en las escrituras, por la forma en que glorifican y alaban a Dios, y por sus enseñanzas de que la salvación es por la gracia de Dios. No obstante, parte de su doctrina y de su práctica debilitan en gran manera
cada una de estas cosas. Cuando ponen la razón como autoridad sobre las Escrituras, en su enseñanza sobre el bautismo y la Santa Cena, por ejemplo, y en muchos casos, cuando confían en nuevas revelaciones directas de parte de Dios, debilitan su posición en cuanto a la autoridad y preeminencia de las Escrituras. Cuando enseñan que la conversión del hombre no es decisión de Dios, sino del hombre, esto le quita a Dios algo de la gloria que le pertenece solo a Él. Y finalmente, cuando ustedes ponen tanto énfasis sobre lo que el hombre tiene que hacer y dejar de hacer para ser un verdadero cristiano, debilitan su enseñanza de que la salvación es por la gracia de Dios. La palabra evangelio viene del griego y quiere decir buenas noticias. Es el mensaje que enseña cómo Cristo nos perdonó y cómo Dios, su Padre, nos da este perdón plena y gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos la palabra evangélico en nuestro nombre, pero evangélicos es el sentido de que creemos y proclamamos el verdadero mensaje del evangelio. Finalmente, Silvia, ¿qué podría ser más evangélico que no solo proclamar el evangelio, sino también tomar precaución para que nos prediquemos o practiquemos nada de que pudiera contaminarlo?